Shalom Haverim, yo soy Bereshit 2. Hoy hemos regresado nuevamente a nuestra edición de videos después de tener una ausencia involuntaria, pero lo importante es que aquí estamos de nuevo. Y esta vez vamos a hablar ahora de lo que nos dejó la fase 2 para que nos ayude incluso a hacer una comparación justo ahora que estamos viendo la fase 3, para que hagamos un contraste y un análisis de los personajes que repiten en ambas fases, pero que muestran facetas totalmente diferentes. Lo primero que yo quiero que observen es que esta era parte del opening de la fase 1, y ahí se está señalando la actriz que había interpretado a Eloá. Pero ahora este es parte del opening de la fase 2, de la que estaremos hablando en los siguientes videos, donde ahora se muestra y se resalta la actriz que interpreta al personaje de Eloá en esta fase 2. Y es que algo que hay que resaltar es la evolución de algunos personajes. El primero de ellos es Samuel, quien en la fase 1 lo vimos en una etapa desde que nace, es niño y finalmente termina como un joven, en realidad no adolescente, pero sí un Samuel joven pero maduro. Logra la paz en Israel después de la batalla de Ebenezer. Y según la serie, transcurrieron 50 años desde esa batalla hasta el inicio de esta fase, que comienza con el pueblo pidiéndole a Samuel que les proporcionara un rey. Y si vemos también la evolución de Eloá, sí, la chica que nos encantó con su mirada alegre, muchas veces tierna, que pocas veces mostraba una faceta de preocupación, pero que esta imagen que la estoy colocando, que mostraba preocupación de la joven Eloá, que muy poco la vimos en fase 1 con esa expresión, pero que ahora su personaje evolucionado en esta fase 2, esa expresión de preocupación será tan frecuente de encontrar en Eloá, y lo cual yo me comprometo, Javerins, que haré un video exclusivamente de ella para hablar del personaje de ella propiamente. Y es que, Javerim, lo que debemos saber es que los personajes mostraron en la fase 1, mostraron una faceta que es muy conocida para muchos o la mayoría de nosotros, y es cuando estás en la etapa joven, no ves tanto los problemas como algo muy serio, aunque estos existen, pero tal vez es la edad la que ayuda a enfrentarlos con una mejor disposición. Pero ahora que los personajes no solo van evolucionados, sino que ahora dirigen a dos jóvenes, de los cuales la misma Biblia no habla muy bien de ellos, y esa será la constante preocupación tanto de padre como de madre. En esta fase 2 vemos como Eloá ya no participa de manera pública ante el pueblo, y es Samuel el que ejerce el estar lidiando con ellos y lidiando con el pueblo, que le recrimina que sus dos hijos no siguen el ejemplo que Samuel había construido con su propio legado. Y vaya si ese cambio
no solo afectó a la vida de estos dos personajes, sino que también a la historia del mismo pueblo de Israel. Y aquí es importante que hagamos una pequeña comparación, porque vale la pena entenderlo. Es como Samuel, a pesar de haber sido un gran juez, a pesar de haber sido un gran líder, como todo ser humano, no estaba exento a cometer errores. Sin embargo, cómo los va a resolver y cómo los va a encarar hará la diferencia bastante en contraste cuando estuvo en la misma situación Elí. Y es que ambos, como líderes, tuvieron que enfrentar el que el pueblo o parte de él señalara el mal accionar de sus hijos. Y algo que la Biblia no menciona de manera explícita es cuando Samuel habla con Yahvé y este no le recrimina por el comportamiento de sus hijos. Cosa que sí vimos que ocurrió con Elí, que hasta mensajeros habían sido enviados a él para que él a tiempo pudiera corregir el juicio que caería sobre él y su familia si él no se arrepentía primero y no lograba el cambio de sus hijos. Pero con Samuel, cuando vemos que Yahvé habla con él, le habla específicamente de la petición que el pueblo le ha hecho a Samuel, ya que él sentía el peso de la responsabilidad y aunque propiamente él no había cometido el error, pero como padre de sus dos hijos asumía la responsabilidad e incluso un poco de la culpa. Si Samuel no hubiera orado a Yahvé y no se hubiera arrepentido, creo que entonces las palabras de Yahvé se habrían enfocado más en corregir al propio Samuel, sino que logra seguir siendo la voz de Yahvé que le sigue hablando al pueblo de Israel ante esta nueva petición. Y aquí vamos a introducir al nuevo personaje que se estrenó en esta fase 2 y fue Saúl. Y es que comienza como escritamente lo encontramos, que es comisionado por su padre Cis, junto con un criado que aquí en la novelización es Abiel, y van en busca de las asnas que su padre Cis había perdido. Lo interesante y lo que es llamativo es que mientras Saúl va en busca de las asnas de su padre, Samuel sigue escuchando la voz de Yahvé como un claro mensaje de que el arrepentimiento de Samuel había sido genuino y Yahvé le va a seguir utilizando para ahora proveerse de la persona que, como el propio Yahvé dijo, va a gobernar sobre su pueblo Israel. Y además que va a salvar al pueblo de las nuevas amenazas de los filisteos. Y es que algo que Samuel lamentaba en su momento era que mientras él dirigía al pueblo, el pueblo había gozado de paz y se habían librado de las amenazas de los filisteos. Ahora, 50 años después, el problema parecería que se volvería a repetir a menos que un líder que siguiera la voz de Yahvé, siguiera lo bueno que Samuel había logrado, pero que por su edad ya no podía continuar siguiendo. Y el encuentro entre Samuel y Saúl fue por mucho épico. Y es que del lado de Samuel siempre vemos que está Yahvé hablándole, de modo que no dejó o no perdió la bendición
de ser portador de la voz de Yahvé y, lo más importante, tener comunicación con él. Y es que para Samuel, que Yahvé le describiera exactamente a qué hombre Yahvé estaba escogiendo en ese momento, era haber sido algo por mucho impresionante, pero más impresionante es, y es a lo que aplaudimos, es la interpretación de Saúl, un joven de buen porte, pero que tiene un carácter bastante tímido. Es un joven que muestra un poco de desorientación y es un joven que sobre todo muestra gran respeto hacia Samuel, aunque en ese momento él no sabía que era Samuel a quien él estaba buscando por recomendación de su siervo. Y por supuesto, después de la charla entre Samuel y Saúl, se llega el momento en la que, después de que despide al criado, por orden de Yahvé, Samuel unge a Saúl y le va a dar instrucciones específicas. Un Saúl incrédulo se quedará perplejo porque no podrá creer lo que está viviendo hasta esos momentos. Y la verdad es que nosotros podríamos hablar mucho más, porque no fueron estas las únicas escenas de lo mejor de toda la fase 2. Es por eso que yo he decidido hacer una serie de videos que les voy a llamar lo mejor de la fase 2 de Reyes, pero el siguiente video será una parte 2. Y si quieres saber de este y otros personajes, no olvides suscribirte a este canal haciendo clic al botón de suscribirme para que obtengas todas las noticias, activando la campanita de notificaciones. Pero también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook en la página de Bereshit 2, la única página de Facebook donde aparece nuestro nombre escrito en hebreo. Pero si no te basta con eso, también puedes seguirme en mi Instagram personal, pcontreras82. Y recuerden, Javerim, Shema Yisrael, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Hasta aquí las palabras de Bereshit 2 y Laila Tov.